Hoy vamos a estar hablando acerca de la persona y el ministerio del Espíritu Santo, lo que en teología se llama neumatología. Vamos a estar estudiando acerca de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Creo que la persona y el ministerio del Espíritu Santo son de los más olvidados realmente en cuanto a que lo conozcamos y sepamos de esta tercera persona de la Trinidad. Y creo también que no solamente es desconocido, sino también mal conocido o mal interpretado. Así que vamos a tomar este tiempo para conocer un poco más acerca de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe esta mañana y que podamos entender un poco más a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque nos permite reunirnos y estudiar tu palabra, Señor, y estudiar, Señor, al Espíritu Santo, quien tiene un ministerio, Señor, importantísimo en la vida del creyente. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el regalo que es para nosotros y por cómo, Señor, nos hace más como Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la persona del Espíritu Santo, aunque a veces no entendemos bien eso, se encuentra por toda la Biblia. A veces pensamos que no está sino en el Nuevo Testamento, y es verdad, en el Nuevo Testamento es donde más aparece, pero también se encuentra en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que las personas del tiempo de Jesús podían entender claramente que había un Espíritu Santo actuando en las vidas de las personas. Usted puede encontrar al Espíritu Santo desde Génesis 1:2 hasta el último libro en el Antiguo Testamento, que es Malaquías, en Malaquías 2:15. Y usted puede identificar con mayor frecuencia las referencias al Espíritu Santo en el libro de Isaías. Por ejemplo, ahí usted lo puede encontrar 15 veces, en Ezequiel 15 veces, en Números 7 veces, en Jueces 7 veces, en Primera de Samuel 7 veces y en los Salmos 5 veces. Y como decía, pues es de esperarse que en el Nuevo Testamento sea donde más aparecen las referencias del Espíritu Santo, y usted lo puede encontrar también desde Mateo hasta Apocalipsis, mencionándose con mayor frecuencia en el libro de los Hechos. Por eso hay comentaristas que han llamado al libro de los Hechos el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ahí lo puede encontrar 56 veces en el libro de los Hechos. En Romanos 28 veces, en 1 Corintios 22 veces. Y si miramos el tema más repetitivo cuando se habla del Espíritu Santo a lo largo de la Escritura, vamos a ver que este tema es que se enseña que el Espíritu Santo es dado a los creyentes como un regalo de parte de Dios. Es un regalo que tenemos de parte de Dios. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Segunda de Corintios 1:22 dice: quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Segunda de Corintios 5:5 dice: Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Y así en Gálatas 3:5, en Efesios 1:13 y 14 y en otras partes, el tema más repetitivo es que el Espíritu Santo es un don de Dios, un regalo de Dios para el creyente.
Bíblicamente hablando, no cabe duda de la existencia del Espíritu Santo y es mencionado cerca de 320 veces en toda la Escritura. Usted puede encontrar 320 veces. Eso quiere decir que es un tema bastante amplio en las Escrituras. Pero la pregunta de muchas personas ¿es el Espíritu Santo una persona como lo es Dios el Padre y Dios el Hijo? ¿Estamos hablando de una persona? Porque hay gente que piensa que es una fuerza y no una persona. Ahora, ¿cómo sabemos si es una persona? ¿Qué características tienen las personas o la personalidad? La personalidad se mide con 3 características básicas. Hay 3 características que usted puede referenciar y darse cuenta si es usted persona o no. Una es la cognición o el intelecto, si usted tiene intelecto. Otra es la voluntad o volición. Y la otra es el afecto o emoción. Si usted tiene intelecto, si usted tiene voluntad y si usted tiene emoción, eso lo hace persona. Eso lo hace persona. Es una persona. ¿Cómo sabemos o dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo tiene cognición o intelecto? Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, hablando de Cristo, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Cognición. O intelecto, en este verso, en Isaías, podemos ver que el Espíritu del Señor, como se describe al Espíritu Santo, habla de que puede aconsejar. Uno que tiene intelecto puede aconsejar. Dice que también es de sabiduría, o sea, imparte sabiduría, da sabiduría, el Espíritu Santo. Da sabiduría, sabe y conoce, es un espíritu que sabe y conoce, de inteligencia. Ahí está hablando de esas características. Otra forma en que las Escrituras demuestran que el Espíritu Santo tiene intelecto es que ellas hablan de que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Inspiró las Escrituras, eso está en Hechos 1:16. Hechos 1:16 dice: hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas y el que hizo el que se hizo guía de los que se perdieron a Jesús. O sea, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Él fue el que inspiró las Escrituras. Hebreos 3:7-8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como el día de la prueba del desierto. Entonces ya vemos que dentro del intelecto lo vemos porque aconseja, imparte sabiduría, inspira las Escrituras, conoce, sabe. Posee una mente. Romanos 8:27 dice: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y 1 Corintios 2:10-11 dice: pero Dios nos reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Cognición, intelecto, también el Espíritu Santo nos hace recordar. En Juan 14:26 le dice el Señor a sus apóstoles: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
Una de las características que podemos tener claras del Espíritu Santo es que tiene sabiduría, ¿cierto? Tiene sabiduría. Y eso es la primera característica de la que vimos acerca de si es persona o no. Ahora, voluntad. ¿Tendrá voluntad del Espíritu Santo? ¿Qué dicen las Escrituras? Génesis 6:3 dice: entonces el Señor dijo, no contenderá más mi espíritu para siempre con el hombre. Contender, o sea, contiende, tiene una voluntad contraria a la que tienen los hombres, ¿cierto? También dirige. Hechos 16, 6 y 7 dice: pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. La voluntad del Espíritu Santo en Hechos 16, 6 y 7 era que no pasaran ahí. Tiene voluntad, podemos ver ahí que tiene voluntad. Como tiene voluntad, distribuye dones, como Él quiere. Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Los dones que hemos recibido son de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, que es, igual que la de Dios, buena, agradable y perfecta. Si usted añora un don diferente al que le fue dado, pues no entiende que el que le fue dado era el preciso que usted necesitaba, porque fue dado bajo la voluntad del Espíritu Santo, buena, agradable y perfecta. Como tiene voluntad, regenera a quien Él ha elegido, a quien quiere. Juan 3, 7 y 8, Jesús y Nicodemo hablando, le dice: el que no es nacido de nuevo y nacido del Espíritu, ¿cierto? Nacido del Espíritu, pues no podrá entrar al reino de los cielos. Tito 3, 5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio al lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él, por medio de su voluntad, regenera, nos lava, nos limpia y nos renueva. Entonces hemos visto que tiene intelecto, porque aconseja, sabe, dirige, y que tiene voluntad, porque también dirige, regenera. Y ahora viene la tercera característica, que es el afecto o la emoción. ¿Tendrá el Espíritu Santo afecto o emoción? Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Aquí dice que el Espíritu Santo experimenta gozo. Experimenta gozo. Y también sufre por el pecado. En Isaías 63:10 dice: mas ellos se rebelaron y contristaron al Espíritu Santo, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Contristaron. Experimenta tristeza por la rebelión. Lo podemos afrentar. Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Experimenta también esa emoción de ser ultrajado. La que más nos gusta, ama, experimenta amor. Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ama. Entonces, es claro que la Escritura habla del Espíritu Santo,
con voluntad, con emociones y con intelecto. Por lo tanto, pensar que el Espíritu Santo es una fuerza, pues realmente no es lo que la Escritura enseña. Porque una fuerza no puede amar, una fuerza no puede tener intelecto, una fuerza no puede tener conocimiento. Solo es una energía. Es solo eso. Entonces el Espíritu Santo es una persona y es una persona también diferente a lo que es el Padre y a Cristo. Es una persona diferente a las personas que son el Padre y Cristo. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ha dicho. Ahí claramente podemos ver las tres personas. El pasaje está hablando de uno que es un consolador, que es el Espíritu Santo, claramente lo describe, quien ha sido enviado por otro, que es el Padre, y dice que lo ha enviado en mi nombre, el que está hablando, que es Cristo, en Juan 14, 26. Su función es la de enseñar todas las cosas y recordar todo lo que ha dicho. Son claramente tres personas lo que la Biblia enseña acerca de nuestro Dios. Por eso en nuestra iglesia creemos en un Dios trino, un Dios en tres personas. Claramente vemos ahí las tres personas. Ahora, todos hemos entendido claramente que los nombres y los títulos de Dios son importantes, ¿cierto? Dios tiene nombres y títulos que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque estuvimos estudiando también hace poco acerca de la incomprensibilidad de Dios. O sea, nosotros no podemos entender totalmente a Dios como seres humanos. Lo que comprendemos es lo que Él ha dicho a través de su palabra y que podemos comprender en nuestras mentes, podemos agarrar en nuestras mentes. Pero si ustedes me preguntan cómo es que es tres personas y uno a la vez, no puedo saberlo. No hay una respuesta clara para eso. Y los que han intentado dar respuesta a eso, pues realmente han caído en herejías que no son la verdad. Lo único que nosotros podemos decir es lo que decimos. El Espíritu Santo es una persona, el Padre es una persona, Jesucristo es una persona, y los tres son un solo Dios y un mismo Dios. Porque es lo que enseña la Escritura. Entonces, los nombres muestran y nos hacen conocer a nosotros de quién es Dios, ¿cierto? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Por ejemplo, cuando escuchamos de Yahweh o Yahvé, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es el Señor, realmente. Es un nombre que implica que Él es el Señor de todo. Él es el Señor de todo. El Espíritu Santo también tiene nombres que lo relacionan con el Padre. Lo relacionan con el Padre, o sea, lo hacen igual que el Padre. Por ejemplo, en Números 11:29, eso es en el Antiguo Testamento, habla de su Espíritu, el Espíritu del Padre. Lo mismo que en Romanos 8:11, y no vamos a detenernos ahí. Pero también habla de mi Espíritu en Génesis 6:3, dice, tu Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa del Padre, en Hechos 1:4, el Espíritu de Dios, Génesis 1:2, Mateo 3:16, el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu del Señor en Jueces 3:10, el Espíritu de Jehová en Lucas 4:18, de Jehová el Señor en Isaías 61:1. Todos estos son nombres que relacionan al Espíritu Santo con el Padre. Y lo mismo pasa con el Hijo.
Lo mismo pasa con el Hijo. Dice, el Espíritu de Jesús en Hechos 16:7, el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9, el Espíritu de Jesucristo en Filipenses 1:19, el Espíritu de su Hijo en Gálatas 4:6. Todos estos nombres que relacionan al Espíritu Santo con el Hijo. Y hay otros que son exclusivos solo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo 4:1 dice el Espíritu, en Hebreos 9:14 el Espíritu eterno, el buen Espíritu en Salmo 143, el Espíritu Santo en Mateo 1:18 porque es santo. Son exclusivos nombres del Espíritu Santo. Y como el Padre y como el Hijo, pues posee atributos igual que ellos, los mismos atributos, porque es Dios igual que ellos. ¿Cómo podemos ver estos atributos? Pues en Isaías 11:2 dice que es un espíritu de consejo y de poder, es un espíritu de fe, en 2 Corintios 4:13, en 1 de Pedro 4:14 dice que es el espíritu de gloria, es un espíritu con gloria, lleno de gloria. Es el espíritu de santidad en Romanos 1:4, es el espíritu de vida, Romanos 8:2, el espíritu de verdad en Juan 14:7, de sabiduría y de revelación en Efesios 1:17 y el consolador Juan 14:26. Todos estos atributos del Espíritu Santo que comparte con el Hijo y que comparte con el Padre. Ahora, ¿cómo claramente las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo es igual a Dios? Vamos a Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Pedro está hablando aquí, al principio del libro de los Hechos, el inicio de la iglesia, y está hablando, arreglando un problema donde Ananías y Zafira habían mentido por un terreno que habían vendido. No sé si recuerdan ese pasaje. Vamos a Hechos 5, 3 y 4, dice. Le dice a Ananías, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿A quién había mentido a Ananías? Ahí estaba diciendo antes, al Espíritu Santo, ¿cierto? Y después termina Pedro ahí en el 4 diciendo, ¿por qué concebiste en tu corazón este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Ahora, otra forma en que sabemos que es Dios es que la Biblia equipara lo que Dios dijo con lo que dice el Espíritu Santo. Vamos a comparar estos pasajes. Salmo 95 del 8 al 11. Salmo 95 del 8 al 11. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masad en el desierto, porque vuestros padres me tentaron. Leamos desde el 7, dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, dice el Salmo 96, 7, está hablando de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masad, en el día del desierto, como vuestros padres me tentaron, me probaron aunque habían visto mi victoria. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón. Bueno, y continúa. Por tanto, en el 11 juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Y vamos a Hebreos. Hebreos 3 del 7 al 11. Hebreos 3 del 7 al 11.
Aquí dice, por lo cual, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo. En el libro de Salmos leímos que era Dios hablando, y acá dice el escritor de Hebreos que quien escribió eso fue el Espíritu Santo igual, que es la misma voz, ¿cierto? Es la misma voz. Dice, por lo cual, el 7, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba. O sea, estas palabras eran en el Antiguo Testamento enseñadas por Dios, pero ahora dice el Nuevo Testamento que es el Espíritu Santo, las equipara de la misma manera. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Isaías 6, 8 al 10. Isaías 6, 8 al 10, donde dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus oídos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta cuando sea curado. Y Hechos 28, Hechos 28, ...25 al 27 dice, y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. ¿Qué dijo Pablo? Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Las mismas palabras. La Biblia equipara las palabras de Dios con la palabra del Espíritu Santo. Eso habla de la deidad, Lo mismo que las perfecciones o características que el Espíritu Santo. En Hebreos 9:14 habla del Espíritu como el Espíritu eterno. El Espíritu eterno. Vimos ya 1 Pedro 4:14 cuando habla del Espíritu de gloria. El Espíritu de santidad en Mateo 1:18. El Espíritu de omnipotencia en Génesis 1 y 2. De omnipresencia, Jeremías 23:24, de omnisciencia, Isaías 40:13, 1 Corintios 2, 10 al 11, y el Espíritu de verdad en Juan 14:17. Todas estas perfecciones que comparten el Padre, el Hijo y ahora vemos el Espíritu Santo. Ahora, las acciones, ¿actúa igual? Pues lo vimos actuando en la creación en Génesis 1:2. Lo vimos actuando como consuelo y ayuda, lo mismo que el Padre y lo mismo que el Hijo en Juan 14:16. Inspira, segunda de Pedro. Intercede, Romanos 8, 26, 27. Haciendo milagros, Mateo 12, 28. Regenerando, en Juan 3, 5 al 8. Resucitando a Jesucristo, Romanos 8, 11. Y santificando, segunda de Tesalonicenses 2:13. Entonces, ante esta evidencia que la Biblia muestra, pues es claro que el Espíritu Santo no solo es una persona diferente al Padre y al Hijo, sino que es Dios igual que el Padre y el Hijo. Es Dios igual que el Padre y el Hijo, comparten las mismas características, las comparten igual, ¿cierto? Y la Biblia los asocia a los tres en varios pasajes,
¿cierto? Por ejemplo, Mateo 28, 19, cuando se dan las instrucciones, Señor, de bautismales del Señor ahí, dice que Jesús entonces une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como equivalentes, iguales en la salvación del creyente. Y bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Juan 14, 16, vimos ese pasaje ahora. Dice que este pasaje también refiere o muestra al Espíritu de verdad, el Consolador, el cual va a ser enviado por el Padre. Otro, cuando dice otro ahí, vamos a mirarlo, Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando el Señor Jesús, dice que Él va a rogar al Padre para que envíe otro consolador. Y esa palabra otro es importante porque en el griego esa palabra lo que quiere decir es no otro diferente, sino otro del mismo tipo. Otro de la misma naturaleza, es decir, otro miembro de la deidad trina. Jesús hace esto para que no nos quedemos huérfanos, ¿cierto? Y hay otras asociaciones, como por ejemplo en 1 Corintios 2:10, Primera Corintios 2:10, que dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ahí está revelando todo, ahí está asociando al Padre con el Hijo, el Espíritu Santo con el Padre, ¿cierto? 13 y 14, Segunda de Corintios 13, 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y así usted puede encontrar muchas partes en donde la Biblia habla de la Trinidad al mismo tiempo. Ha habido ataques en la historia contra esta Trinidad y contra el Espíritu Santo. Unos han afirmado la deidad de Dios, pero no la deidad del Espíritu Santo, no la deidad del Hijo, los han puesto como creados. Pero es claro que la Biblia enseña que están al mismo nivel porque también son creadores, no pueden ser diferentes. Algunos niegan la personalidad del Espíritu Santo y, por supuesto, al negar ya sea o la deidad o la personalidad de cualquiera de estos, pues no están creyendo en la Trinidad o triunidad. No están creyendo en eso, porque nosotros pensamos o enseñamos que solo hay un Dios vivo y verdadero, como dice Deuteronomio 6, un Espíritu infinito y omnisciente, como dice Juan 4:24, perfecto en todos sus atributos, uno en esencia que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de las cuales merece adoración y obediencia por igual, de modo que hay un solo Dios en tres personas distintas entre sí, aunque indivisiblemente una, y que coexisten, son coeternas y coiguales. Esa es la definición que tenemos como iglesia de Trinidad o triunidad. Voy a repetirla. Creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, un Espíritu infinito y omnisciente, perfecto en todos sus atributos,
Uno en esencia que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de las cuales merece adoración, obediencia por igual, de modo que hay un solo Dios en tres personas, distintas entre sí, aunque indivisiblemente una, y que coexisten, son coeternas y coiguales. Esa es la definición de Trinidad. No la va a encontrar usted en la Escritura. Tiene que llegar usted a ese conocimiento después de haber estudiado lo que acabamos de ver, que eran personas, que son diferentes, que son Dios, pero que actúan como uno, Cuando la Escritura dice en hebreo que hay un solo Dios, esa palabra un solo Dios no se refiere a uno en singular. Realmente, no se refiere a uno en singular, se refiere a uno en unidad. La palabra es echad, se refiere a uno en unidad, Miren, el Señor escogió 3 lenguajes para comunicarse y dejar su palabra: el hebreo, el griego y algunas partes en arameo. No sé si usted se ha preguntado por qué escogió esos 3 lenguajes. Pues mire, esos son lenguajes tan ricos, que no tiene otro lenguaje después de ellos, que podemos entender todas estas verdades. Por eso, con frecuencia ustedes han escuchado, en el griego es tal palabra y lo que quiere decir es tal cosa. Tienen que usar un montón de palabras en español para poder entender lo que una palabra o dos dice en griego. Pero los que estaban allá escuchando podían entender perfectamente lo que estaba diciendo esa persona. Entonces, cuando los hebreos hablaban de un Dios, oye Israel, tu Dios uno es, cuando está diciendo uno es, no está diciendo que es uno en número, sino uno en unidad. Eso es lo que está diciendo. Y por eso esa palabra está en hebreo, porque se necesitaba una que pudiera tener todo el significado para que nosotros hoy pudiéramos entenderlo de la manera correcta. Claro, las versiones en español pues tienen ciertas falencias, no que no podamos entender todo lo que leamos, pero cuando vamos al griego y escudriñamos todo eso, y eso es lo que hace todo el que expone la palabra de Dios, pues podemos encontrar toda esa riqueza que la palabra quiere expresar. El texto más amplio de los pasajes trinitarios, hay muchos, acá tengo muchos, cerca de 20, pero no vamos a leerlos, tranquilos. Efesios 1:3, del 3 al 14, de 3 al 14. Usted va a poder interpretar, vamos a leerlos, pero usted va a poder, ponga atención a esto, usted va a poder ver y mostrar al Padre de los versículos 3 al 6, al Hijo del 7 al 12 y el Espíritu Santo del 13 y el 14. Efesios 3 del 3 al 6 dice: que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Perdón, si es Efesios 3, no, Efesios 1:3 al 14, 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, alabanza de la gloria de su nombre, que gratuitamente ha impartido sobre todos
sobre nosotros en el amado, en el amado. Ahí empieza a describir al Hijo, el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de Dios, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Y aquí empieza a describir al Espíritu. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que os es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Este es como se ha descrito, el magnus opus de todos los pasajes trinitarios, donde claramente podemos ver a la Trinidad y cada uno de sus actos, de cada uno de sus ministerios. Ahora, dejando claro entonces que el Espíritu Santo es Dios, igual a Dios, que hay una asociación como ellos, y habiendo entendido lo que significa la Trinidad, vamos entonces a ver cómo a veces también podemos ver las imágenes verbales que la palabra habla del Espíritu Santo, dándonos a entender su ministerio. Por ejemplo, en Lucas 24:49 habla de vestir o revestir. Vestir o revestir. Cuando leemos eso, vestir o revestir, cuando usted lee eso en la palabra, usted lo que está entendiendo es que el Espíritu Santo lo reviste a usted, lo capacita para los propósitos de Cristo. Para los propósitos de Cristo. También hay otra imagen, ¿cierto?, que es fuego, que muchas personas han malinterpretado. Fuego. Muchos carismáticos han malinterpretado esta explicación, y Pablo usó este simbolismo en 1 Tesalonicenses 5:19 para mostrar, miremos, 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu Santo como un fuego, no lo apaguéis, ¿cierto? O cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, que llegó como llamas de fuego, ¿cierto? Esta realmente es la presencia visible del Espíritu Santo, la presencia visible del Espíritu Santo. No apaguéis esa presencia visible del Espíritu Santo en ustedes, actuando en la carne, no la apaguéis. Otra imagen verbal es el aceite, como una unción, es el sello, como una propiedad y seguridad, es el agua como salvación, y es el viento también como el poder mismo del Espíritu Santo que actúa bajo su voluntad. El ministerio del Espíritu Santo consiste en varias maneras. Primero, el Espíritu Santo ayudó a Cristo empoderándolo. Cuando Cristo hizo su ministerio, todo lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Lo vimos en Isaías 11, del 1 al 2. Dice que reposará sobre él el Espíritu Santo, ¿cierto? El cual va a hacer que él hiciera todas las cosas. Por eso a veces cuando
miramos que tenemos que ser más como Cristo, y hay la excusa de que, no, pues es que Cristo es Dios, pero en realidad Cristo siendo Dios era 100% hombre, y lo que Él hizo, lo hizo todo empoderado por medio del Espíritu Santo, que también a nosotros nos es dado como una promesa, para que no tengamos excusa realmente, para que no tengamos excusa. El Espíritu Santo ayudó a Cristo en su ministerio, lo implementó en la concepción virginal, desde el momento del bautismo lo empoderó, lo ungió para predicar, lo llenó, lo dirigió. Y en nosotros, como creyentes, el Espíritu Santo, la Escritura dice que nos adopta. Romanos 8:15 nos adopta. Nos bautiza. 1 Corintios 12:13. Nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Llama al ministerio en Hechos 13, 2 al 4. Es el que convence, Juan 16, 8 al 11. El que empodera o capacita, Hechos 1:8. El que nos llena, Lucas 4:1. Y el que garantiza nuestra salvación, 2 Corintios 1:22. Y como iglesia, el Espíritu Santo es la fuente de nuestra comunión, la fuente de nuestra libertad, la fuente de nuestra paz, la fuente de nuestro poder, la fuente de los dones espirituales, la fuente de la verdad, la fuente de la unidad, la fuente de la sabiduría y la fuente de la adoración. O sea, cuando venimos al domingo a reunirnos como iglesia, realmente lo hacemos por medio de la capacitación que el Espíritu Santo da al creyente. Es en ese poder que nosotros podemos llevar a cabo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra iglesia. Es por medio de Él. Ahora, ¿podemos cometer pecados contra el Espíritu Santo? Sí, la Biblia habla acerca de eso. Podemos contristarlo cuando pecamos, podemos mentirle, podemos descuidarlo, podemos apagarlo, pero el creyente lo que no podrá hacer es blasfemar contra el Espíritu Santo. Hemos escuchado acerca de eso, ¿no? De la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues si usted está en Cristo, el Espíritu Santo lo anhela y preserva tanto su vida que usted no va a poder cometer ese tipo de pecado. No va a poder cometerlo. Ahora, vamos a mirar, para terminar, cómo actúa el Espíritu Santo en la salvación, Jesús, como vimos, da su fórmula bautismal en Mateo 28, 19, cuando dice, bautizándolos, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las Escrituras enseñan los beneficios salvíficos comprados por la sangre de Cristo y que son aplicados a cada creyente por medio del Espíritu Santo. Uno de esos beneficios que fue comprado por la sangre de Cristo es el nuevo nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento espiritual. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus.
Ahí está hablando de que de que la regeneración es un acto necesario para la salvación, ¿cierto? Mateo usa esta palabra, que es palignesia, de la regeneración o nuevo nacimiento espiritual, como la entrada a un mundo regenerado del milenio. Y Tito 3:5 la usa para la salvación. Tito 3:5. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está, este pasaje de Tito, este versículo, Tito 3:5, nos va a mostrar claramente la obra del Espíritu Santo en la salvación. Dice, una regeneración. También habla de un lavamiento espiritual o purificación espiritual. Somos lavados, somos santificados y justificados. Y también habla de una nueva creación, que en realidad lo que significa es nuevo en calidad. Indica realmente una nueva naturaleza, incluso podría decirse una naturaleza diferente a la de Adán, porque Adán podríamos reconocerlo cuando fue creado como sin pecado, como inocente. Pero nosotros en Cristo somos reconocidos como justos. Somos reconocidos como justos. Esta es la nueva calidad que la salvación da al creyente, una nueva calidad. Y otra cosa que el Espíritu Santo también hace en la salvación es la resurrección espiritual. Él nos resucita. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Una resurrección espiritual. Juan 5:21 dice, no, creo que es primera de Juan, pero no es necesario ir ahí. El Padre y el Hijo dan vida y el Espíritu Santo también dan vida como un trabajo trinitario. Ahora, es a través del Espíritu Santo que usted ha recibido una nueva vida, una regeneración, ¿cierto? ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo a hacer su ministerio en la tierra, entre los creyentes? Pues todos reconocemos Pentecostés como el día en que inicia el ministerio del Espíritu Santo, pero no, Él ha venido actuando desde siempre, realmente. Ya vimos que desde Génesis hasta Apocalipsis se encuentra el Espíritu Santo actuando. Pero una pregunta que puede llegar a las personas es que, ¿será que los creyentes del Espíritu Santo, del Antiguo Testamento, no fueron regenerados por el Espíritu Santo? Porque Él vino a morar al creyente, supuestamente, en Pentecostés. ¿Será que eso fue lo que pasó? Vamos a Juan 3, que es el pasaje en donde está hablando el Señor con Nicodemo. Nicodemo, recordemos, era un principal de los judíos, uno que había estudiado demasiado las Escrituras. ¿Y cuáles eran las Escrituras? Pues el Antiguo Testamento. Todavía no había Nuevo Testamento, ¿cierto? Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que haber nacido de nuevo para ver el reino de Dios. Y después en el 5 dice, en verdad te digo que el que no nace de agua
y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si el Señor está hablando con Nicodemo y le está diciendo la forma en que podía ser salvo, que era naciendo de nuevo, y le está diciendo después, en el 7, no os asombréis que os haya dicho, es necesario nacer de nuevo. No os asombréis. Y en los versículos 3, en el capítulo 3 del 1, del 1 al 3, en el 2, por ejemplo, dice que vino Nicodemo de noche y le dijo, sabemos que has nacido, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios está en él. Y el 10 le dice, tú siendo maestro de Israel y no entiendes estas verdades. Esta es una verdad que se había enseñado claramente en el Antiguo Testamento. Claramente se había enseñado en el Antiguo Testamento, pero que los judíos de la época no habían podido entender todos. Muchos sí, porque estaban esperando al Mesías, pero para Nicodemo no era claro esta regeneración que se había instaurado desde siempre en la enseñanza de la Escritura. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento fueron regenerados igual que lo fuimos nosotros. Ese es el primer paso en la salvación. Es la vida espiritual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan a uno que está muerto en sus pecados. Fuimos creados a imagen de Dios para tener comunión con Él, pero nacimos en pecado, alejados de Dios, sujetos a juicio, y las Escrituras enseñan que los beneficios que fueron comprados por la sangre de Cristo son aplicados a cada creyente por medio del Espíritu Santo por la regeneración. Ahora, otro ministerio que el Espíritu Santo hace en los creyentes es el bautizo. Con la regeneración que hemos recibido, Cristo nos da 6 mejoras espirituales. Cuando usted fue regenerado, usted recibe 6 mejoras, 6 bonus, podemos ponerlo. Lo primero, Cristo bautiza al creyente con el Espíritu Santo y lo integra en el cuerpo de Cristo. Eso lo estuvimos estudiando esta semana con algunos de ustedes que van a ser bautizados. ¿Cierto? Eso fue lo que vimos. 1 Corintios 12:13. Otro mejora espiritual es que el Padre sella al creyente con el Espíritu como una marca de propiedad y garantía. Otra es que el Espíritu ahora mora en el creyente. 1 Corintios 3:16. El Espíritu controla al creyente. Efesios 5:18. El Espíritu produce fruto espiritual al creyente. Gálatas 5:22. Y el Espíritu capacita al creyente para el servicio en la iglesia. 1 Corintios 12:4. Estas 6 mejoras espirituales nos hacen a cada uno de nosotros tener seguridad de que somos salvos, porque todas esas tienen que estar presentes en nosotros para saber que estamos en Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos sella, lo que realmente está diciendo es que viene a morar en nosotros y no puede ser quitado jamás. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, lo que está diciendo la Escritura es que domina nuestra vida. La Escritura siempre compara esto de llenura con un dominio. Como cuando usted habla de una persona que está llena de ira.
Lo que está diciendo es que está dominada por la ira. Cuando se dice está lleno del Espíritu Santo, está lleno de el Espíritu Santo. Y si ustedes miran Efesios 5:18, donde el apóstol Pablo habla acerca de esto, de la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, y lo comparan con el pasaje paralelo en Colosenses 3:16, que es el pasaje paralelo. Han leído Efesios 5:18, de pronto no tanto Colosenses, entonces vamos a Colosenses. Colosenses 3:16 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones, y todo lo que hacéis de palabra de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y ahí empieza una serie de recomendaciones, como las mismas que encontramos en Efesios 5:18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, maridos, abajo de estas mujeres, hijos, sed obedientes, padres, no exasperéis a vuestros hijos, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar al hombre, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este es el pasaje paralelo de 1 Corintios 5:18, porque aunque en 1 Corintios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, aquí lo que está diciendo es que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en su corazón, es visible por medio de las cosas o las acciones o las recomendaciones que Pablo muestra que debe tener cada persona: las mujeres, los maridos, los hijos, los padres, los siervos. Los resultados son exactamente los mismos. Por eso es el pasaje paralelo. Quiere decir que ser lleno del Espíritu Santo es ser dominado por la palabra de Dios, es que la palabra de Dios habite en abundancia en nuestros corazones, tanto que cuando nosotros pensamos algo, sea la palabra la que filtre y la que nos lleve a actuar de la manera que agrada al Señor. Ese es uno que es lleno del Espíritu Santo, no lo que hemos visto que se ha enseñado, que es hablar o tirarse o cuantas otras payasadas que realmente no glorifican al Señor, pero sí glorifica una vida transformada a nuestro Dios. Bueno, espero que este estudio del Espíritu Santo haya traído claridad acerca de la tercera persona en igual de importancia en cuanto a la Trinidad, y que cada que pensemos en cómo venimos a nuestra iglesia, pensemos que lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para hacer todas las cosas que agradan al Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque es un regalo, Señor, inmerecido en nosotros, y te pedimos perdón cuando a veces olvidamos, Señor, lo que tú has prometido, Señor, para nosotros a través de tu Espíritu. Señor, que recordemos que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu, en quien podemos vivir y agradarte, Señor, en todo lo que hacemos. Que es tu Espíritu Santo, Señor, quien está viviendo en nosotros, el que nos anhela, y que no lo apaguemos, Señor, sino que al contrario, que avivemos, Señor, ese fuego a través de tu palabra, a través de estudiar tu palabra, a través de poner en práctica, Señor, cada enseñanza, cada instrucción, Señor, que recibimos. Que lo hagamos con fe, Señor, sabiendo que ya hemos recibido el poder para poder hacerlo. Te alabo y te bendigo en el nombre del Señor. Amén.